Entonces, no es que sea una moda, es que ahora tenemos ciertas necesidades básicas ya cubiertas y buscamos el origen de por qué yo no puedo lactar, o el origen de por qué mi hijo está en el biberón, pero chasquea, se hincha con un globo, le he cambiado un montón de leches de fórmula y sigue estando irritado. Entonces, no es una moda. Esto está de siempre. Antes las matronas o los médicos lo hacían con las uñas. Ahora ya las técnicas son más higiénicas, claro. Bienvenidos al Paciente Consciente. Tenía muchas ganas de volver por aquí y qué menos que con la doctora Begoña Ros. Ella es odontopediatra especializada en bebés y hoy nos va a contar la importancia que tienen las funciones básicas de respirar, succionar y tragar. En concreto vamos a hablar un poquito más del frenillo o anquiloglosia. Así que sin más, os dejo con Begoña Ros. Bueno, estoy muy contenta de tenerte hoy aquí, Bego. O sea, muchas gracias, pero me ha costado un montón tenerte aquí sentada delante. Soy cara de verlo, lo sé. No, muy cara, pero Yo lo intento, ¿eh? Estoy muy agradecida, de verdad. Yo también, de que me tengas en cuenta en tus proyectos, en tus locuras. Bienvenida. Bonita. Vamos Bueno, a ello. Vamos a ello. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, no sé cómo lo vamos a condensar, lo vamos a intentar. Para mí, no sé, la maternidad y haber sido madre, pareja, mujer, esposa ha traído muchas sombras. Para mí mi primer hijo sacó toda mi inseguridad, sacó mi peor versión, pero lo bueno está ahí y lo bonito ha sido en ver esa sombra, abrazarla y trabajarla. Yo lo que no sé, Bego, si yo lo viví desde mi núcleo, con mi gente, rodeada de todo el apoyo del mundo, me encantaría que contaras cómo fue tú ser madre primeriza de gemelas y viviendo en China. ¿Eso cómo curte? Pues te hace diferente. Yo creo que la frase que me resume la maternidad es espera lo inesperado. Nosotros vivíamos en Shanghái y nos quedamos embarazados cuando ni lo esperábamos y nos dijeron que eran 2. Madre. Y yo le decía a la mujer, la doctora Ferguson, le digo, ¿usted está viendo bien? Me decía, sí, son 2. Le digo, no puede ser. Digo, dígamelo en inglés porque en chino yo no lo entiendo. Un 2 de abril del 2016 nos dijeron que íbamos a ser padres de gemelas. Lo vivimos con mucha alegría, pero con mucha incertidumbre por el tipo de embarazo que era. Era un embarazo gemelar de gemelos idénticos, donde hay un síndrome que es el síndrome feto-fetal, que uno de los dos, si absorbe más de la placenta, pues puede que uno de los dos no llegue a término. Entonces nosotros estuvimos durante los primeros, pues desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre, revisando cada 2 semanas que los percentiles no fueran diferentes de más de un 30%. Qué miedo. Entonces el primer trimestre muy mal, porque yo lo viví con mucho miedo, porque tenía antecedentes familiares de mi prima hermana que nació ella y su hermana gemela falleció, entonces yo tenía ahí esa sombra. Sin embargo, a partir del segundo trimestre pensé, Bego, hay que cambiar el chip y dejar fluir. Nada, nacieron Julia y Emma prematuras, preeclampsia. Madre mía. Separación, yo las conocí al día siguiente, así que ni pelota de pilates, ni música preparada, casi mi marido no llega porque estaba viajando fuera. Y nada, directamente a biberones, hasta que ya pude conocerlas al día siguiente y empezamos, como podíamos, una lactancia mixta. Madre mía, ¿eso cómo se hace? No me refiero a la mixta, me estoy imaginando a la lactancia materna con 2. Se hace con mucha perseverancia, con mucho apoyo familiar y rodeándote de buenos profesionales. Entonces yo tuve a un ángel de la guarda, que es mi consultora de lactancia, que aparte de que me ayudó con la lactancia, me diagnosticó el frenillo de Emma
y le tuvimos que hacer una frenotomía al mes y medio de nacer, que fue cuando pudimos sacarla de la UCI y que cogiera un poquito de peso. Así que yo llegué a la maternidad de forma inesperada. Las peques llegaron a este mundo totalmente al contrario de lo que yo me había esperado. Y el inicio fue muy duro. Yo lloré mucho, 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 mucho. Hemos tenido muchas sombras, tanto como, pues como pareja, tanto como si lo estás haciendo bien o no. Porque claro, yo me aferré a que quería lactar a toda costa. Bueno, y más tú siendo odontopediatra especializada en bebés y sabiendo todas las ventajas que tiene el poder hacer lactancia materna. Me especialicé en bebés después de tener a las peques y viendo que me traían muchos pacientes recién nacidos o muy pequeños en el extranjero y no sabía qué hacer con ellos. Y a partir de ahí, de mi experiencia como madre y mi experiencia como odontopediatra en el extranjero, decidí hacer odontología del bebé. Y qué suerte que la hicieras. La verdad Y es que qué sí, suerte. estoy muy contenta. Así que nada. ¿Y cómo fueron esos primeros meses allí con la lactancia mixta? Porque les dabas biberón, les dabas pecho. Hice de todo. Sonda dedo, hice biberón, hice relactador, hice power pumping, con pezonera, sin pezonera. Yo al tercer mes dije, tiro la toalla. Y una tarde dije, ya, se acabó, chicas. Yo ya me despido de la lactancia materna, me tumbé en el sofá. Parece que esto sea mentira, pero os juro que es así tal cual. Y se engancharon sin pezonera. Yo creía que esto era milagro, hasta que con el tiempo aprendes que esto es un cambio de patrón de la deglución. Y sobre el tercer mes y medio, se empezaron a enganchar. Y ya hasta los 27 meses. Entonces yo los 3 primeros meses hicimos lactancia mixta, me extraía leche y les daba primero con sonda dedo, luego hice el relactador y luego dije, esto no puede ser, le dimos biberones junto con mi pecho. Y luego ya desde el tercer mes y medio cuarto, ya hasta el 27 meses. Madre mía, qué campeona. No sé. A mí me valió la pena. Hombre, encima es lo que digo. Cuando dices tu asesora de lactancia, estamos hablando de Paloma. Paloma de Miguel. ¿En la distancia lo hicisteis? Yo di a luz aquí en Valencia. Vale. Y nos movimos otra vez a los casi 2 meses. Entonces, el mes y medio que estuvimos aquí en Valencia, casi 2, hicimos todas las revisiones y conocí a Paloma. Entonces, me hicieron la frenotomía en la doctora Catalá y Paloma me hacía el asesoramiento de lactancia. Y cuando tenía alguna duda, pues por vía online, el doctor Pini y Paloma de Miguel, pues me asesoraban. Qué gustazo. La verdad es que sí. Yo fui también a ella, recomendada por ti. Y quería hacerte un inciso. A raíz de esto, ¿no te da la sensación que cuando somos madres primerizas, con todas esas sombras que estábamos hablando y todas las inseguridades, cuando te surge un problema, como puede ser un frenillo, un problema en la lactancia, un problema de sueño, vas a recurrir a un profesional y te crees que te va a dar la receta mágica para solucionar el problema y luego te das cuenta que esto es perseverar, hacer ejercicios y estar encima? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los problemas de sueño, que yo pensaba, bueno, hago este curso de asesoría de sueño, tuvimos 3 sesiones y dije, guau, con esto los niños van a dormir que no veas. Y no, esto es estar pico y pala encima hasta que llega un momento pues que se regula, que tú has estado perseverando, pero con la lengua pasará igual, ahora lo veremos. Que Totalmente, y aparte tendemos a meter a todos en el mismo saco. Entonces es muy importante tener la teoría, tener la información, porque la información es poder, sin embargo hay que individualizar. Yo me di cuenta desde el primer momento que Julia y Emma son gemelas idénticas. En el vientre materno sabía que eran totalmente diferentes. Son genéticamente iguales, pero la forma de ser, una es la luna y la otra es el sol. Por lo tanto, cada niño es diferente, aunque crezcan en el mismo ámbito, en la misma familia y los traten por igual. Pero la forma que tú tienes de recibir esos estímulos son totalmente diferentes. Entonces, hay que acompañar no solo con la teoría, sino también con la individualizando a cada uno. Y no solo ver que es una lengua o no solo ver que es un problema de sueño, sino ver este problema de sueño cómo acarrea a la familia. O es trabajar en sistema, no trabajar en solo un problema. No. Es que esto no es solo de un niño.
Esto es, vamos a ver si es de todo el sistema familiar, que siempre es así. Una de las cosas que a mí me encantó cuando fuimos a la primera visita a Bego es cómo te haces como esa historia de por qué ha llevado el problema a encontrar el factor etiológico, cuál ha sido la causa. Eso tú lo haces a través de una historia clínica muy completa, ¿no? En la que haces una serie de preguntas que le puedes explicar a nuestros pacientes conscientes un poquito cómo lo haces. A ver, yo he tenido la suerte, o yo considero que cuando creas un objetivo y cuando trabajas en ello y focalizas, al final recibes todo el esfuerzo que has hecho. Entonces yo empecé con lo del frenillo debido a mi maternidad. Me volví aquí a España y yo estaba emocionada porque quería hacer una odontología materno-infantil. Empecé a llamar a las puertas, empecé a presentar mis proyectos y la gente me decía que estaba loca, que esto no iba a funcionar y que no servía para nada. Encontré una persona que creyó en mí y empezamos a formar una unidad de odontología del bebé. No pudo ser materno-infantil, pero fue del bebé. En ese momento yo buscaba profesionales que me pudieran acompañar, que no viera al niño como solo una lengua, sino como algo más, sin yo tener conciencia de nada. Solo sabía que habían frenillos tipo TALS, 1, 2, 3, 4, o como queramos llamarlos, que interferían en la lactancia, posiblemente en la fonación, que era lo que menos me importaba en ese momento, pero yo buscaba fisios, buscaba logopedas y no encontraba. Con el tiempo empecé encontrando a profesionales que me aportaron muchísimo que yo no sabía. Entonces me di cuenta que el frenillo viene desde que nos formamos en el vientre materno, de cómo yo me voy formando en este vientre, cómo yo me estoy posicionando en este vientre, cómo yo, este cordón se me engancha, cómo yo nazco, influye directamente en cómo yo voy a ser como persona e influye directamente en cómo yo voy a hacer funciones linguales, entre otras cosas. Entonces, cuando venís a la primera consulta, me preocupo mucho. Lo primero es cómo habéis llegado a ser padres. No es lo mismo que yo me haya quedado embarazado o embarazada a la primera o de forma fortuita o sin tener un esfuerzo psicológico, ¿vale? Que haya tenido 4 abortos o que haya tenido un parto y mi hijo haya fallecido o que haya tenido que hacer no sé cuántos in vitros o haya sido un vientre de gestación subrogada. Para mí eso es la clave de cómo tú luego vas a educar a tu hijo. Entonces, a todos os trato, no por igual, pero es decir, no hago diferenciaciones si ha sido in vitro o no, pero la forma de educación o la forma de trato que va a tener el padre con su hijo no va a ser igual si he tenido un proceso u otro. Entonces, me centro mucho en cómo hemos llegado a ser padres, en si han venido algunos bebés arcoíris, que son cuando tenemos alguna pérdida, que para mí es muy importante porque energéticamente se mueven muchas cosas. Y luego, durante el embarazo, cómo has tenido tu día a día, si ha habido alguna complicación, porque todo eso se queda impronta en el bebé. Si cuando nacemos ha sido un parto respetado, no ha habido instrumentaciones, no va a haber tantas complicaciones a nivel oral como si lo ha habido. Entonces, toda esta información que parece que no antaña o que no tiene correlación con el frenillo, tiene correlación con el frenillo, tiene correlación cómo va a dormir, tiene correlación cómo va a muchísimas cosas. Entonces, a mí me gusta hacer una visita más amplia para yo luego saber si estos papás van a necesitar ayuda de un profesional u de otro, hipotéticamente. Entonces, no solo quedarnos en la lengua. En nuestro caso, por ejemplo, que esto sí que me gustaría reseñarlo, nos fuimos después de verte a ti, nos fuimos a un osteópata, porque mi hijo fue un parto instrumentado con ventosa. Cuando se saca un bebé con ventosa, ¿no? Hay un estiramiento de todas las fascias. La lengua, ¿no? Como estabas comentando, está involucrada y además es que se le partió la clavícula. O sea, hoy en día mucha gente nos oirá y dirá, estas son unas hierbas llevando al bebé al osteópata, pero es que ya se está demostrando que el perfil del osteópata en ciertos casos es también fundamental. La lengua, ¿vale? Muscularmente tiene muchas sensaciones en el cuello, ¿vale? Si yo durante el embarazo, mi gestación, tengo una vuelta de cordón, me está presionando a nivel del cuello, que es donde se insertan muchos músculos de la lengua. Si yo nazco con una ventosa, con un forceps, que es necesario para nacer, porque hay que nacer, ¿vale? Mejor esto que no tener una bradicardia o una bajada
de ritmo cardíaco, nos altera las fascias, que es como si dijéramos la tela que recubre a los músculos. Cuando a mí se me altera una fascia, se me altera el sistema. Yo cuando tengo como adulto una contractura muscular, mi cuerpo tiende a compensar. En los bebés pasa lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? No es lo mismo una compensación en 1,70 que una compensación en 40 centímetros. Entonces, el fisio infantil o osteópata nos ayuda mucho a destensar a nivel muscular, a nivel de tensiones de ventosas, fascias, para mejorar. Hay muchos bebés que nacen muy irritados y no es que nacen irritados, es que los pobres tienen Contracturas, ¿no? contracturas y lo único que saben es expresarlo mediante el llanto. Entonces hay muchos frenillos que no hace falta ser abordados y simplemente con terapias fisioterapéuticas son suficientes, y hay otros frenillos que necesitan hacer la frenotomía o la intervención más terapia fisioterapéutica. Vamos a empezar a definir, que tampoco lo hemos definido, el frenillo disfuncional, anquiloglosia o frenillo corto. ¿Cómo le explicas tú a los papás si su bebé tiene problemas en el frenillo, Bego? Yo lo primero que les explico es diferenciar, porque los papás vienen muy preocupados diciéndome ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de frenillo tiene? ¿Y tiene frenillo o no? Y le digo, frenillo tenemos todos. Es decir, es como si yo pretendiera no tener pierna. El frenillo es la tela que tenemos debajo de la lengua, ¿vale? Lo que ocurre es que hay que ver si esta telita, para que lo entendamos así en palabras normales, está insertada más hacia adelante o más hacia atrás, o me limita la función de esta lengua. Porque ya no solo me tengo que fijar en cuánto mide, sino me tengo que fijar en cómo me compongo. ¿Se han dado cuenta que antes creían que el frenillo era una tela? Pero no, se han dado cuenta que el frenillo está compuesto de fascia y está en constante movimiento, no es estático. Entonces, si yo tengo un frenillo que está insertado con fascia, pero además con músculo, aunque sea un tipo 3 o aunque sea hacia atrás que no se vea casi, me va a estar limitando el movimiento de la lengua. Entonces, tenemos que mirar que el frenillo funcione correctamente, no al 100%, porque casi nadie lo mueve al 100%, pero que para los primeros periodos de vida tenga la suficiente movilidad como para poder succionar, ya sea al pecho materno o al biberón. Es decir, que tenga un libre movimiento para no hacer compensaciones musculares porque tengo una estructura anatómica corta. Vale. Y en cuanto a las funciones fisiológicas, ¿por qué le damos tanta importancia? Porque yo estoy muy obsesionada con empoderar a nuestros pacientes conscientes de que vean que estas funciones tienen que establecerse de manera correcta desde que son bebés. ¿Por qué es tan importante que respiren, que traguen y que succionen correctamente, Bego? El ser humano está creado para respirar por la nariz, ¿vale? Para utilizar la nariz para respirar y la boca para comer o para alimentarse. Si ya partimos que tenemos una estructura anatómica, llámese frenillo corto o anquiloglosia, que me está limitando el movimiento de esta lengua, me va a evitar que yo tenga un sellado oral. Entonces, si yo respiro por la boca, mi aire que va a entrar por la boca va a entrar sucio y no filtrado. Entonces, mi cuerpo, que tiene unas pelotitas en la garganta que se llaman amígdalas, que son la primera compuerta de defensa, suelen ser más grandes de lo normal porque estamos creados, cuando nacemos estamos inmaduros, ¿vale? Yo tengo el campo visual inmaduro y tengo el sistema inmune inmaduro. Por lo tanto, tengo ciertas partes de mi cuerpo que están más desarrolladas para combatir esta inmadurez que tengo. Una de ellas son las amígdalas. Si yo, en vez de ser un respirador nasal, que es para lo que estoy programado, empiezo ya desde el principio con una respiración oral, este aire va a hacer que estas amígdalas se hagan reactivas y se hagan más grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Como el cuerpo está programado para compensar, es decir, si algo no me va bien, pues yo voy a intentar sacar de otra parte de mi cuerpo para intentar equilibrarlo. Pero claro, este equilibrio tiene unas consecuencias. Si yo respiro por la boca, mis amígdalas se hacen más grandes, me entra menos flujo de aire. Cuando yo estoy durmiendo y soy un recién nacido que debería hacer mi poda neuronal de forma armónica, mi cerebro se microdespierta. El bebé sigue durmiendo, pero el cerebro se microdespierta como diciendo, anda, aquí está pasando algo, mira en la boca. ¿Y qué hace el paladar? Que es amigo del cerebro, se eleva. Entonces empezamos a tener ya un paladar que se me eleva,
donde es el suelo de donde están las vegetaciones, que es donde entra por el aire por la nariz. Y estas vegetaciones que se habían comprado un pisito de 50 metros, le han puesto un tabique y se le ha quedado un piso de 30. Entonces, hay un círculo vicioso donde se diagnostica de una hipertrofia de vegetaciones, se te operan de las vegetaciones cuando eres más mayor y sigues teniendo a los años la misma sintomatología porque el paladar cada vez crece más, porque la lengua no me estimula el desarrollo del paladar. Es importante porque la mayoría de las veces que nos vienen a la consulta es porque tengo problemas en la lactancia. Algunos de biberón me vienen porque tienen muchos gases, muchos cólicos y es un frenillo muy evidente. Y otros porque me pronuncia bien la R. Pero para mí lo más importante es que empecemos desde el principio las funciones básicas, la respiración. Si yo no respiro bien, voy a desequilibrarme. Si yo no respiro bien y me desequilibro, voy a tener una alteración anatómica. ¿Qué voy a hacer? Compensar y succionaré haciendo fuerza con otras partes de mi cara. En este caso, los músculos del labio, los músculos de los carrillos, del mentón. Entonces, estoy ya desequilibrándome desde el principio. Por eso es importante ver que desde el principio intentemos hacer lo más armónico posible la succión, respiración y deglución y no solo fijarme si abre la boca como un pez. Y cuando te llevan a ti a un bebé a consulta, ¿cómo identificas que esa lengua está funcionando bien? ¿Qué les haces? Uy, aquí me puedo extender un montón. Pues lo que quieras, si estás Vale. en tu casa. Sí. A ver, ¿qué es lo que hago? Aparte de hacer la anamnesis, de preguntarles cómo han llegado a ser padres, cómo ha sido este embarazo, tal cual, miro los padres su boca. Los padres flipan. Dicen, oye, que la consulta es para el bebé. Digo, sí, tú tranquilo. Yo los adultos no, os quiero mucho, pero para otros profesionales. Porque la anquiloglosia y el frenillo corto es una alteración o una anomalía congénita que es más frecuente en varones que en mujeres y la transmisión es más de padre a bebés, ¿vale? De padres a bebés varones. Entonces, yo miro mucho que los padres, pues miro su historia en cuanto a cómo se han llevado ortodoncia, si han tenido problemas de amígdala, si han tenido recesiones de amigdalitis, de las anginas. Miro mucho el patrón respiratorio que han tenido durante su infancia, cómo han tenido su sueño, si tienen apnea, si han llevado ortodoncia y cuántas veces han tenido ortodoncia, aparte de la espalda, pies, etc. y forma de masticar. Entonces, una vez yo ya he hecho el escáner de los padres, el bebé siempre está en brazos. Y lo primero que miro es cómo está la boca, si está abierta o cerrada. Yo cuando veo las bocas abiertas digo, madre mía. Yo digo, Bego, contrólate, no vayas a cerrar la boca ya. Entonces, si ya un bebé me viene con la boca abierta, ya ahí me está dando Una señal. una señal. También hay que ver la posición, pero una señal. Luego, yo dejo que los padres me expliquen. Y muchas veces las mamás ya les han puesto el pecho, aunque a veces decimos que vengan sin darles el pecho, yo miro, empiezo a ver cómo le dan. Y lo que solemos hacer es, una vez ya les hemos explicado todo, tipos de frenillo, qué es el frenillo, para qué sirve, objetivos, tal cual, cojo al bebé. Lo primero que me fijo es hacia dónde mira o hacia dónde ha estado en todo el rato en la consulta, porque eso me va a decir si tiene una predilección del giro hacia un lado o hacia otro, porque previamente les he preguntado en qué posición estaba en la barriga cuando daba las pateadas o cuándo se giró. A ella me dirá si tiene un giro bilateral, que la lengua puede hacer un movimiento bilateral. Luego miro, le pongo el dedito y miro cómo succionan. Si es un vacío fuerte, si no, si me succionan solo con el mentón, con los labios, veo un poco la funcionalidad a la succión. Y luego ya los pobres los acuesto en la camilla y ahí ya empiezo a explorarles la lengua, la forma del paladar y ahí ya vemos todo. Vemos cómo está la estructura de la lengua, vemos cómo se ha ido desarrollando este paladar porque los bebés empiezan a practicar en el vientre materno. Es decir, yo no nazco y empiezo a practicar la succión. No. Yo me formo, yo soy un feto, empiezo a formarme todos mis órganos y a partir de la semana 16-20 empiezo a practicar mi deglución y mi succión. Yo degluto mi líquido amniótico, yo succiono mi cordón, yo succiono mis pies, yo succiono todo. No es lo mismo succionar en el vientre materno dando vueltas que succionar en posición podálica todo el rato, o succionar con el cuellecito siempre hacia la derecha, o succionar con una vuelta de cordón que cada vez que yo trago me da una impronta negativa, que eso yo me voy a acordar. Entonces, es que es muy largo, pero más o menos hacemos eso. Grabamos, vemos, explicamos y a partir de ahí ya decidimos pros y cons de hacer lo que es la frenotomía, que sería, en el caso de que yo tenga una anquiloglosia o un frenillo corto, la solución a seguir.
Y ahora se escucha mucho que se dice que está muy de moda el tema de los frenillos. Ay, es que ahora está de moda. Ahora la anquiloglosia es trending topic. ¿Tú crees que es así? Porque por lo que estábamos hablando un poco previamente, yo creo que ha sido un poco evolución natural de nuestra sociedad, ¿no? Que me lo estabas resumiendo de una manera muy práctica y me gustaría que lo comentaras. Y todo ha tenido que ver también por la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Por la época de la leche de fórmula. Cuéntales. O sea, bueno, primero si quieres, contéstame. ¿Tú crees que está de moda? Yo creo que no, y cuando me preguntan me pica esa pregunta, la verdad. Pues toda tuya. A ver, moda sí, moda no. No, a ver, frenillos linguales cortos, anquiloglosia, hemos tenido toda la vida. Hitler tenía. Lo que ocurre es que en la época, vamos a hablar de mi abuela, que no podía lactar porque no habían biberones, había madres de leche. Estaba la comunidad. Había una vecina que te enseñaba a dar de pecho. Si no, pues yo te daba de pecho. Es decir, eso existía. Mi abuela era madre de leche. A fecha de hoy, tú le dices a una amiga, tú no puedes lactar, le doy yo a tu bebé. Estás loca. La transmisión de enfermedades. ¿Dónde está el apego? Bueno, antes habían unas necesidades básicas que habían que tener y cubrir, porque es que si no se morían los bebés. Yo conozco a un pediatra que siempre me ha dicho que los bebés del siglo XXI ninguno se va a morir de hambre, pero antes sí que se morían de hambre. Entonces, las mujeres que no podían lactar, ya sea porque el bebé tuviera una anquiloglosia o ya fuera porque la madre no tuviera un pezón vertido o no estuviera en situaciones psicológicas para dar de lactar, estaban las madres de leche. Luego vinimos, pues bueno, la época de nuestros padres, empezó un poquito ya las mujeres a empezar a trabajar y había ahí un poco de coqueteo entre lactancia materna y lactancia artificial. Pero luego vinimos nosotros, los de los 80, Maravillosos 80. Donde la mujer se empoderó, y estoy encantada de que estemos empoderadas, pero claro, esto tuvo unas consecuencias a nivel de gestión familiar y a nivel de conciliación. Entonces vinieron las farmacéuticas muy fuerte y nos enseñaron que el biberón era lo mejor. Y las mujeres que no podían lactar o que decidían no lactar porque estaban trabajando o por lo que fuera, pues los pediatras aconsejaban mucho lo que era la lactancia artificial. Ahora que ya tenemos a la mujer más o menos establecida en el trabajo, ya tenemos un equilibrio familiar, ya tenemos el padre que trabaja, la madre que trabaja, que ya tenemos un sistema más equitativo, hemos vuelto a intentar volver a nuestras raíces, al origen, es decir, a no querer estar siempre corriendo, a estar más enfocadas en la esencia y en estar más con nuestros hijos. Y parece que ha vuelto la lactancia materna. No tanto como creemos, solo que los que estamos metidos creemos que sí que está, pero si vemos las estadísticas no son tan altas. Y las mujeres están ya más concienciadas porque tienen muchísima más información que antes, muchísimo más acceso a información que antes, y ya te reclaman que se revise no solo, antes nos hacían pruebas de trisomía de cuando tenías niños con síndrome de Down, ahora se hace ya por protocolo, pues aquí pasa lo mismo. Vamos evolucionando y vamos viendo diferentes cosas que nos pueden ir mejorando epigenéticamente, es decir, cómo yo un factor externo puedo mejorarlo. ¿Vale? Genéticamente no, pero epigenéticamente, pues si yo veo que mi hijo tiene ciertas cosas, pues voy a ayudarle. Entonces no es que sea una moda, es que ahora tenemos ciertas necesidades básicas ya cubiertas y buscamos el origen de por qué yo no puedo lactar, o el origen de por qué mi hijo está en el biberón, pero chasquea, se hincha con un globo, le he cambiado un montón de leches de fórmula y sigue estando irritado. Entonces, no es una moda. Esto está de siempre. Antes las matronas o los médicos lo hacían con las uñas. Ahora ya las técnicas son más higiénicas, claro. Sí, yo estuve buscando que se datan de cirugías de frenillo desde el 1600. Quiero decir que es una técnica quirúrgica que se ha empleado desde hace un montón de años. Y siempre es la misma, lo único que pasa es la técnica o el campo de esterilización, perdón por interrumpirte, los instrumentos, etc. A colación de esto que acabas de decir, el frenillo a día de hoy se practica, o sea, lo que es la frenotomía en diferentes ámbitos sanitarios. Lo puede hacer desde una matrona, un pediatra, hasta una asesora de lactancia, un odontopediatra. No nos vamos a meter a decidir quién debe hacerlo, pero lo que sí que me gustaría que recalcaras es la importancia de por qué tienen que tener un seguimiento, porque yo lo que creo que pasa es que cuando se hace en atención primaria se soluciona la sintomatología de la madre, es decir, antes me dolía dar el pecho, me cortan el frenillo, ahora no me duele, pues perfecto, paso al siguiente paciente,
Sin embargo, tú como odontopediatra especialista en bebés, tú llevas un seguimiento de toda esa evolución del frenillo. ¿Por qué es tan importante hacer ese seguimiento, Bego? A ver, bajo mi punto de vista, es importante porque no es un pequeño corte, no es... Tiene un poquito de frenillo o no, tiene... Bueno, vamos a hacerlo por si acaso. No. O tengo frenillo corto o no tengo. Es decir, o tengo anquiloglosia o no tengo. Esto no es a medias. Es como, ¿eres medio diabético? No. ¿Eres diabético o no lo eres? Entonces, lo primero es saber diagnosticar bien si este bebé en realidad tiene anquiloglosia y en realidad es necesario hacer esa intervención. Porque hay veces que no es necesario hacer la intervención porque no tiene una anquiloglosia real. Porque lo que tiene es otras disfunciones debido a todas las cosas que os hemos explicado antes. ¿Vale? Una de ellas sabemos que se ha diagnosticado una anquiloglosia. La técnica quirúrgica la puede hacer desde un máxilo, un pediatra, cirujano pediátrico, otorrino, matrona, odontopediatra, dentista, etc. Mucha gente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo siempre digo lo mismo en la consulta. Todos los profesionales tenemos mucho ego. Todos. Y nadie a veces quiere pararse a ver lo que es realmente verdadero e importante. Entonces, los padres se encuentran en una situación que muchas veces se les hace el corte del frenillo y dicen, ya está, con esto es suficiente, ya él aprenderá a mamar. Ay, me encantaría que esto fuera así. Yo sería feliz, me quitaría un montón de problemas de la cabeza. ¿Por qué no es así? Porque al igual que yo cuando me operan de una pierna, imagínate que tengo 1 centímetro de diferencia de una pierna a la otra, me dice el traumatólogo, mira, veo aquí hay 3 opciones. O no haces nada y a lo largo de tu vida compensarás el cuerpo, o te pones plantillas, pero que es un parche, o te hacemos la operación. Al igual que a mí cuando me operan, me ponen la placa de titanio de los centímetros que yo necesito, después yo necesito una rehabilitación muscular, aunque yo entré al quirófano sabiendo andar. Aquí pasa lo mismo. Aunque el bebé nació succionando a su forma, yo cuando hacemos lo que es el corte del frenillo, que en este caso es la frenotomía, estamos desestructurando la cavidad oral del bebé. Estamos dándole una nueva movilidad, una nueva funcionalidad y los músculos que estaban contraídos se descontraen. Aquí pasan varias cosas. Cuando hacemos la frenotomía en un recién nacido, hablamos desde el día de nacer hasta el año, no solemos poner puntos de sutura, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú haces un corte sin poner puntos de sutura, tú no guías cómo va a cicatrizar. Y el cuerpo tiende a ahorrar energía. Si mi cicatrización, lo más fácil es que yo pegue la parte de arriba con la de abajo, voy a volver a tener frenillo. Entonces, es importante, aparte de hacer bien la técnica quirúrgica, seguir cómo va a ir esta cicatrización, guiándose, a la vez de cómo él se va adaptando a los movimientos linguales. ¿Por qué? Porque si yo no curo una herida correctamente, si yo no elastifico bien estos tejidos, puede ser que se me pegue peor de lo que estaba o que se me quede igual. Porque no es lo mismo hacer un corte en un frenillo que tengo como 3 milímetros o 4 para hacer el corte que uno que es 2 milímetros o menos. Entonces, tenemos que hacer el foco en cómo esto va cicatrizando. Al igual que tú cuando te hacen una cesárea te dicen cuídate bien la cicatriz, aquí es lo mismo. Entonces, no es solo hago un corte y me voy. Tú cuando te hacen una intervención, luego tú vas a tus revisiones. Pues aquí es lo mismo. Lo que ocurre es que hay mucha controversia porque hay ciertos profesionales que desaconsejan los ejercicios, hay otros profesionales que te dicen que simplemente con lactando es suficiente, hay otros que te dicen que hacer ejercicios un montón, no sé cuántos. Entonces, como no hay un consenso a fecha de hoy, vamos un poco todos dependiendo de cómo tú te formes y dependiendo de cuál es tu filosofía y dependiendo las guías que tú sigas. Y bajo tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Recomiendas hacer rehabilitación de frenillo con ejercicios o no? Absolutamente sí. Lo aconsejo porque yo lo sufrí, o bueno, yo lo tuve como madre y me di cuenta que si no rehabilitabas correctamente esta cicatrización se iba a quedar incorrectamente, porque día a día lo vemos en la consulta y porque lo que os digo, el cuerpo va a tender a cicatrizar a lo que es más fácil. Entonces es más fácil, si yo tenía una lengua baja, si nadie me estimula a poner esta lengua hacia arriba, voy a seguir quedándome baja. Entonces voy a pegarme a la zona más cercana, que es la punta de arriba con la de abajo, porque se debería quedar como un rombo. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, se vuelven a pegar o porque la cirugía no ha sido suficientemente profunda o a veces siendo la cirugía suficientemente profunda no se rehabilita bien
esta cicatrización. Es muy duro, hacer los ejercicios. Yo he pasado por ahí. Bueno, a mí Bego no me lo cortó de primeras, me lo cortó otra especialista porque, bueno, pues por circunstancias no pude acudir urgentemente a su consulta y, y lo tuve que rehabilitar y he de decir que yo encima, siendo dentista, que un poco sabía las consecuencias de no rehabilitar bien el frenillo y es duro ver a tu hijo llorar, despertarlo cuando está dormido, porque claro, a mí a mí un poco las pautas que me dieron es cada 3 horas sí o sí tienes que hacer los ejercicios, claro. Y se hace muy pesado, se hace muy pesado. Yo sé que se hace muy pesado. Yo muchas veces me pregunto cómo poderlo hacer de otra forma, porque yo ahora a veces ya no me planteo ¿estamos rehabilitando bien el frenillo? No solo eso, me planteo, ¿le voy a dejar una impronta negativa a este bebé cuando sea mayor? A fecha de hoy dicen que no. Yo tengo la experiencia con mi hija que ya está fenomenal, que no tiene ninguna aversión a que le toquen la boca, a que le hagamos cualquier cosa. Pero yo pienso que estas experiencias que tenemos en los primeros momentos de nuestra vida, yo considero que te pueden marcar. Entonces, yo muchas veces me doy de bruces y empiezo a pensar y a elucubrar, que yo soy ahí una mente que a veces se me va la cabeza y pienso que voy a averiguar algo y luego no averiguo nada. Pero me planteo, el estrés psicológico que pasan los padres. 2, las posibles consecuencias que podemos darles a estos bebés cuando estamos rehabilitando esta lengua. Por eso, a veces hay que saber hasta dónde puedes llegar. Es decir, yo puedo decir que soy bastante estricta cuando hay que hacer los ejercicios, pero también me intento amoldar a cada familia. ¿Qué quiere decir? Yo te aconsejo, yo te acompaño, luego vemos las consecuencias y vemos luego el futuro. También siempre digo lo mismo, esto no es una urgencia médica. Hay pocas veces que son urgencias médicas, ¿vale? Cuando el bebé está ictericio, es decir, amarillito, bajo peso, la mamá tiene mastitis continuas, ahí hay que ver, ¿vale? Pero hay muchas veces que podemos hacerlo con calma. Es decir, hay muchas veces que la urgencia enmascara la necesidad verdadera. Entonces, absolutamente considero que hay que hacer ejercicios. A fecha de hoy es la única forma que sabemos hacerlo para que no se cicatricen correctamente. Sin embargo, yo sería feliz intentándolo de otra forma menos agresiva o menos que te implique tanto emocionalmente, porque encima en esos momentos tú estás con unas hormonas alteradas, los sentimientos que tienes están a flor de piel y a lo mejor en otro momento de tu vida no sería igual que cuando acaba de nacer tu hijo o hija. Me viene ahora mismo a la cabeza una pregunta que no tenía en el guión, pero sería, por ejemplo, cuando no es de tan urgencia porque el niño va ganando peso normal, no tiene ninguna emergencia médica, hacerlo a una edad en la que, por ejemplo, puedas ya poner puntos y el niño sea como más colaborador para hacer ejercicios con un logopeda. A ver, si hablamos de la teoría, imagínate que me viene un recién nacido de 10 días y vemos que tiene una anquiloglosia severa. El momento ideal es antes de los 3 meses, porque cuando nacen ellos tienen un patrón de deglución diferente a cuando somos adultos, ¿vale? Ellos hacen un movimiento de ola o de onda, ¿vale? Como si fuera un movimiento peristáltico, que a partir del 3er mes y medio o el 4 cambia para prepararse a la alimentación complementaria. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más instaurado tiene esa deglución, ¿vale? Entonces va a hacer más movimientos compensatorios y van a haber estructuras anatómicas que se van a ir cambiando. Entonces, cuanto antes lo hagamos, mejor. Pero si nos planteamos un niño que me viene con 12 meses, ¿vale? O con 11 meses. ¿vale? Ponte en el caso de mi hijo. Que me viene con 11 meses, donde hemos pasado la lactancia, donde más o menos. Hemos empezado la alimentación complementaria más o menos, pero no hay atragantamientos, no tengo infecciones de la vía aérea respiratoria continuos, más o menos puedo ir sellando en la boca. Y yo hago ahora una frenotomía fenomenal. Me va a quedar fenomenal la frenotomía, porque los odontopediatras, al menos, hablado bajo mi experiencia personal, profesional, estamos acostumbrados a trabajar con niños con un comportamiento a veces disruptivo o un comportamiento que no es colaborador, ¿vale? El problema es cómo van a rehabilitar estos padres en un niño de 11 meses que te mira a los ojos, que no entiende por qué le estás haciendo esto,
y es una lucha. Entonces, ahí vale la pena a veces ser acompañados por un logopeda para saber hasta dónde puedo llegar mis movimientos linguales. Pues a lo mejor no puedes hacer BLV y tienes que hacer la alimentación de una forma más progresiva. No pasa nada. Bienvenidos a la maternidad. Yo siempre digo que nuestras hijas han venido para enseñarme mis miedos, para confrontarme en mi espejo lo que no soy capaz de ver y para sacar mi mejor versión. Es decir, me empujan a salir de mi zona de confort. Aquí estoy. Ya te vale. Me encanta. Entonces, no sé lo que te estaba diciendo, María, ya se me ha ido la cabeza. Estábamos hablando de si en esos casos que no es tan urgente derivarlo a hacer o remitirlo a hacer a, por ejemplo, que tengan 5 o 6 años, que luego pueda estar acompañado de un logopeda y que él sea consciente de que tiene que colaborar para colocar la lengua en su sitio. No hace falta tanto. Mira, yo te diría que a los 3 ya podríamos. Vale. A los 2 están los terribles 2, que me encantan porque ahí sacan su mejor esencia, aunque nosotros somos los que les vamos apagando la esencia. Es un poco más complicado el que ellos cooperen y colaboren, ¿vale? Pero a partir de los 3, 3 y medio, los niños pueden ser muy bien rehabilitados y se les puede hacer la cirugía, ya sea sin sedación o con sedación. Eso ya depende un poco del profesional, cómo esté de acostumbrado a tratar a los niños. Entonces, por eso hablo que los odontopediatras estamos muy acostumbrados a trabajar con niños muy, muy pequeños en situaciones de mucho estrés. Si te vas a un maxilo o un otorrino, van a hacer la cirugía fenomenal, perfecta, pero suelen acabar haciéndolo bajo sedación, porque esta colaboración con los niños no están tan acostumbrados. Yo por eso insisto mucho, sobre todo en mi entorno más cercano, de que tienen que acudir a un odontopediatra. Desde tu entorno, por ejemplo, ¿cuándo recomiendas a tus amigas que les hablas así llanamente y claramente? ¿Cuándo te tienen que llevar a los niños a la consulta? Yo soy un poco... Esta pregunta no vale mucho porque yo suelo regalar lo primero una sesión de odontología, cepillos dentales y una sesión de fisio pediátrico. Entonces, pero si nos basamos en las guías clínicas, no más allá del año de vida. Es decir, si nace un bebé que no tiene ningún problema en cuanto a anquiloglosia o frenillo lingual corto, las papás están dando de pecho o de biberón y todo va sobre la marcha. La alimentación complementaria va más o menos bien. Le sale el primer diente, pues lo ideal sería en la erupción del primer diente. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero no más allá del año de vida, para ver cepillado dental, secuencia eruptiva, estado de los dientes en cuanto a posicionamiento y estructura. Enseñarles a cepillarse los dientes, porque hay padres que vienen y dicen, Bego, nadie me había enseñado a cepillarme los dientes. Y a mí me encanta, cuando me ponen esa cara a mí me encanta, me hace chiribitas los ojos y me encanta porque se vienen emocionados porque han aprendido a cepillarse los dientes después de 40 años. A explicarles cuando hay un traumatismo dental cómo actuar, qué es urgente, qué no es urgente. Y todas estas cosas, enseñarles también el posicionamiento de los dientes, bruxismo, todas estas cosas. Entonces, en la primera visita es más informativa que actuar en el bebé y les da mucha información para poder luego decidir la urgencia. También desmitificar si la lactancia materna produce caries o no. Chupete sí, chupete no. ¿Hasta cuándo? Todas estas cosas. Te voy a hacer una pregunta, Bego, que al principio he dado alguna pincelada, pero alguna mamá que nos esté escuchando y que sienta que tiene este problema, ¿es garantía quitar el frenillo con que se establezca una lactancia materna ideal? A ver, es que la lactancia materna es sacrificio. La lactancia materna es mucho esfuerzo. Y la lactancia materna la tenemos idealizada. No, desde luego. Y encima también a las madres que no dan de lactancia materna, a ver, yo, si me preguntas lactancia materna sí, lactancia materna no, yo soy pro lactancia. Pero cuando me vienen los pacientes, yo lo que hago es acompaño a los pacientes. Si a mí una madre me ha dicho, yo he decidido dar biberón, yo acompaño a esta madre para que esta toma de decisión y estas posibles consecuencias a nivel oral o a nivel inmunológico sean las mínimas posibles. Pero no ni la juzgo ni le hago sentir mal, la acompaño. Entonces, que nosotros hagamos un corte del frenillo, una frenotomía,
no me asegura tener una lactancia al 100% exitosa, como tampoco me asegura que me vaya a pronunciar la R como un ruso o rusa. Lo que va a hacer es liberar esta estructura para que tenga mejor movimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo va a mover bien? No, puede ser que sí, puede ser que no. Es igual que yo. Yo me motivé hace un año a correr maratones y me regalaron unas Asics. Y yo creía que simplemente por tener unas zapatillas Asics iba a ser ya una runner. Pues no, esto conlleva un entrenamiento, esto conlleva una mejora día a día. Entonces, sí que es verdad que hay madres, cuando hacemos la frenotomía, inmediatamente notan una mejoría, notan una sensación Alivio. sin dolor. Mm. Pero hay otras madres que necesitan más tiempo para que esta lactancia sea menos dolorosa o sea más exitosa o sea ideal. Porque no solo depende de la lengua, depende de la musculatura, de la contractura que tengas, depende del tipo de pezón que tengas, de la eyección. Depende de si tú has tenido diabetes gestacional o no. Depende de si tú has tenido un parto complicado o no. Depende de si tú estás con una depresión posparto o no. Depende de tantas cosas que mi lactancia sea ideal o sea una lactancia sin dolor, que no siempre es garantía que cuando hagamos la frenotomía a la semana, porque muchas madres me preguntan, ¿y cuándo va a mejorar? Y yo les digo, no lo sé. La norma es que a lo mejor a los 21 días o al mes tú ya estés acostumbrada y ya vaya todo mejor. Pero si yo he nacido con tortícolis, si yo he nacido con una ventosa, si yo he nacido con vuelta de cordón, si yo, hay otros profesionales que me tienen que acompañar para mejorar esta sintomatología que yo tengo. Ya hay muchos bebés que no tienen no tienen anquiloglosia y les hace daño a las madres. Y no es necesario hacer el corte y todos se emperran. Y yo muchas veces me cuesta más convencer en no hacer una frenotomía que en hacerla. Porque no entienden cómo yo puedo tener dolor sin tener un frenillo. Porque hay muchas más cosas. Te hacía esta pregunta porque es verdad que en ciertas cuentas de redes sociales se vende que el hacer el frenillo vas a tener como un alivio inmediato o no se habla de estas, ¿sabes? No se habla de toda la etiología, de todo el acompañamiento de otros profesionales. ¿Me entiendes? Te ponen la foto del antes y el después y te cuentan lo bien que está la madre el antes y el después. Pero no se acompaña de toda esta información, Bego. Por lo que te digo que muchas veces es que en las redes sociales se vende solo lo bonito. Claro. Por eso te he hecho esta pregunta, por si es una garantía, porque es lo que vemos en redes sociales. No hay nadie hablando tan claro como tú aquí ahora mismo. Pero porque a la gente lo que le gusta es siempre, o estamos acostumbrados o educados a siempre decir lo bueno que nos pasa. Y no nos damos cuenta que todas las circunstancias en esta vida no hay que etiquetarlas de buenas o malas, sino de qué oportunidad me está dando de aprendizaje esto. Entonces, el equivocarse no está mal. Si no te equivocas no vas a aprender en tu vida. Entonces, pero eso no vende. No vende que yo un día hice una frenotomía y se hizo un queloide. Lo que vende es que qué bonito he hecho el rombo. Yeah. No. Yo considero que se tiene que hablar de todo. Por eso estamos aquí hoy. Por eso me he empeñado tanto en traerte y me ha costado tanto, pero por fin. Pues eso que decías antes de que hay cosas que no se hablan, cuando has dicho yo lloré mucho. Yo lloré muchísimo. Yo durante 2 semanas en mi primer hijo estaba con una dualidad de qué feliz estoy, pero qué insegura me siento, pero, o sea, eran sentimientos encontrados y esto muy poca gente te lo cuenta. Mira, nos preparan para el parto y el parto son segunditos. Es un decir, ¿vale? No nos preparan para el cambio de vida que vamos a tener. No tenemos una comunidad que nos acompañe o que nos enseñe qué es lo que te puede pasar. ¿Está mal decir que te sientes mal por haber sido madre en algún momento? ¿O que necesitas salir de aquí, que no sabes por qué, que no puedes estar aquí? Porque eso te hace sentir mala madre o te hace sentir mala profesional si dices, mira, no, yo aquí no voy a intervenir. Lo que hay que saber es que
si tuviéramos más comunidad, si habláramos más entre nosotros, no solo a través de las redes sociales o no solo a través de la preparación al parto en cuántos porteos me tengo que comprar, o no, si habláramos de cómo yo me voy a poder sentir o cuáles son las posibles complicaciones que me voy a encontrar, o es normal que yo cuando esté haciéndole la frenotomía a mi hija o a mi hijo llore como un desesperado. Claro que es normal. Si yo ha habido momentos que en la consulta me han entrado ganas de llorar, pero por verlos lo mal que se lo pasan y porque yo me he visto en su piel. Y yo lo que siempre digo a los padres es esta decisión es vuestra, pero conjunta. Si alguno de los dos no está de acuerdo, prefiero que os vayáis a casa y lo penséis, porque luego los que vais a tener que trabajar sois vosotros. Yo no. Y luego los problemas, esto te va a hacer luego que tengas otro problema en un futuro. Porque las relaciones de pareja, los primeros años de vida de nuestros bebés, marcan. Y hay mucho roce. Es que es lo que hablábamos antes, es todo el rato tomar decisiones que polarizan a la pareja. Y cada uno viene de su padre y de su madre con una educación totalmente distinta. Y es duro, pero bueno, aquí estamos. Sí, la verdad es que sí. Yo lo que te quería lanzar es una teoría que yo tengo con el tema del pezón y la lactancia. Y yo es que creo que también es una cuestión de física. Y esto lo he hablado con muchas amigas mías. Hay amigas mías que han tenido una lactancia fenomenal, pero tienen un pezón pequeño. Entonces, claro, tú piensas, una boca pequeña va a coger bien un pezón pequeño. Pero cuando el pezón para mí es igual de grande o más grande que la boca de un niño, o sea, ahí hay una diferencia, una discrepancia física. Vamos a tener más tendencia en pezones grandes a tener más problemas de lactancia o de grietas o de... ¿No? Sinceramente, no lo sé. Nunca... ¿Ese dato lo recoges en la historia médica? La verdad es que no. Y voy a tenerlo en cuenta. Porque te lo juro que yo es algo que he comentado mucho con mis amigas haciendo un poco de sondeo. Porque a mí me gusta ver, vale, ¿por qué le ha ido genial y a esta no? ¿Por qué a mí no y a esta sí? Y yo creo que es, o sea, eso ya una cuestión de física. Pezón grande, boca pequeña, pezón pequeño. Hay veces que son pezones grandes pero muy elásticos y te ayuda mucho. Ya. Entonces, yo no creo que sea... Esto ya es hablar sin Por hablar, saber, sí. ¿vale? Es decir, Sin estoy evidencia diciendo... que lo avale. Exacto. Yo no creo que sea más por una cuestión de tamaño del pezón, sino por elasticidad, porque claro, en realidad el pezón tiene que ser suficientemente elástico para poder llegar hasta el final y que sea lo que es el movimiento de eglución y de succión acorde y armónico que llegue hasta el paladar blando, ¿vale? Ya no es tanto que tenga una boca pequeñita o que tenga un pezón grande o pequeño, es si el bebé es prematuro o no, la fuerza no está tan preparado que cuando es un bebé a término, en el peso del nacer. Porque claro, tú ten en cuenta que tienen que coger fuerza y musculatura. Tú cuando empiezas una clase de CrossFit, al día siguiente recuerdas músculos en tu cuerpo que no sabías. Cierto. Entonces los bebés necesitan coger tonicidad y musculatura. Y no es lo mismo una madre que tiene un reflejo de eyección muy aumentado que otra que no. O no es lo mismo una madre que ya ha lactado que otra que no. Entonces no creo que sea simplemente por el tamaño del pezón y la boca del bebé. Considero que hay otros factores a tener en cuenta. Sí que es verdad que los pezones evertidos son mucho más complicados. Los pechos grandes que caen hacia abajo son mucho más complicados para que el bebé pueda cogerse de pecho. Y lo que os he dicho antes, bebés prematuros y con bajo peso les cuesta más y se cansan antes. Entonces es una cuestión de saber que a veces no puedes hacer una lactancia exclusiva desde el principio, que eso es nadie te lo explica. Yeah. Y que a veces necesitas medios que te acompañen hasta que el bebé coja fuerza, como son las pezoneras, o como son relactadores, o como son biberones. Pero lo ideal es que no, para que haya una lactancia establecida, pero a veces se necesita. Y no pasa nada porque yo lo tuve. Yo tuve biberón, jeringa a dedo y luego pecho. Y al final se consigue. Pero es verdad que como las inseguridades que comentábamos al principio siempre te genera de... Ay, no le voy a introducir una tetina, no vaya a ser que luego haya confusión. Ahí tenemos como mucho miedo. Es que nacemos con un sentimiento... Bueno, cuando nuestros hijos nacen, yo siempre digo a las mamás, gírate, por favor. Vamos a quitarte este cárter que llevas ahí detrás, de culpabilidad, y vamos a quitarte este cárter que llevas aquí, de miedo, y que todo recae en ti. Te vas a equivocar, pues eso es lo mejor que te puede pasar.
Cuando antes has dicho que también acompañabas a las mamás que deciden dar biberón, ¿cómo les ayudas para que sea lo más parecido el biberón a la succión de un pecho? Lo primero es enseñarles cómo dar el biberón, por lo que os he explicado, porque nadie te ha enseñado. Entonces, hay que darles el biberón lo más erguido posible, se llama método Cassin, hacer paradas como hacen al pecho. Los bebés cuando están al pecho corren maratones. Los bebés que están al biberón no hace falta que hagan tanto maratón porque no tienen que hacer tanta fuerza de succión. Entonces hay que hacerles que trabajen. Entonces hay que hacerles, enseñarles que tienen que succionar, respirar y deglutir de forma armónica, no todo a la vez. Entonces lo primero es ponerlos en una posición lo más vertical posible sin estar sentados. Lo siguiente, ver que el flujo sea lento, porque al igual que los bebés aprenden a hacer fuerza y sacar la leche del pecho, ellos tienen que hacer fuerza para la musculatura de la boca. Y si yo voy aumentando lo que es el flujo, el bebé no va a tener esa armonía de deglución, succión y respiración y se va a estar atragantando. Tú no lo vas a ver, pero tú verás a los bebés todo el rato con los puños ahí cerrados, 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 y no es que tiene hambre. O sea, cuando acaba la toma, el niño se cree que no se ha atragantado, gracias a Dios. Entonces, necesitamos que cojan musculatura. Entonces, toda la lactancia artificial debe ser con tetina De flujo de flujo lento. lento, a no ser que haya alguna especificación que me la cambie. Y que sean tetinas que tú toques y no estén duras, que sean de silicona mejor que de látex y que, no voy a decir marcas, pero que tengan una anatomía parecida al pezón. Y en cuanto a chupete, Bego, que esto es un temazo, o sea, me encantan los chupetes estos que se han puesto de moda, que ahora salen en Instagram, que son como las campanas del pueblo. O sea, Los VIPs. Bueno, vale, no, esto no lo pasa nada, quitaremos. no pasa nada. Aquí somos naturales, como la vida misma. ¿Cómo lo recomiendas? Porque, por ejemplo, el otro día me preguntó una amiga, María, ¿tú le vas cambiando de talla de chupete? Digo, no, yo sí puedo ponerle la de 0,2. Macarena, que ahora estoy en proceso de quitarle ya el chupete, pero sigue llevando una tetina de bebé de 0 a 2, porque digo, contra más pequeña, menos interfiere en el paladar. Vale. Chupete sí, chupete no. Vale. La respuesta no puede ser dicotómica, no puede ser sí sí o sí no. Si nos vamos a que el bebé aproximadamente está 40 semanas gestándose en el vientre materno, os tengo que decir que el bebé necesita 1 año de gestación extrauterina para acostumbrarse a este mundo que hemos traído nuestros bebés. ¿Qué es lo que ocurre? Que como os he dicho anteriormente, los bebés nacen inmaduros y el campo visual es inmaduro, no ven. Hasta ven sombras, blanco, negro, rojo, hasta que empieza a madurar. Entonces, lo que es el tacto, el olfato y la succión la tienen más aumentadas de lo normal para poder acostumbrarse a este mundo donde ellos han nacido. Entonces, la succión es necesaria para un recién nacido, ¿vale? Hasta el año de vida. Hay una succión que es la que me ayuda a hacerme gordito o gordita y hay una succión que es la no nutritiva, que es la que me sacia neuronalmente. Los bebés de biberón necesitan un chupete por mucho que nos pese a los odontopediatras y a los ortodoncistas y a todos los profesionales de la salud oral, porque necesitan esa saciedad neuronal, que es muy potente hasta el 4.er mes y luego ya va bajando progresivamente. Entonces el chupete hay que saber utilizarlo bien. El chupete no se utiliza para inducir el sueño, el chupete se utiliza para momentos en los que el niño está con necesidad. Llámese, estoy con cólicos y me haces de todo y yo no puedo. Me han puesto las vacunas y estoy súper irritado. Voy en el coche y soy un bebé que lo llevo mal. Hay una separación materna que yo necesito un apego. En esos momentos se utilizará un chupete del tamaño más pequeño que haya, a lo mejor, de silicona y plano. Nada de estos que sean en forma para arriba, ni redondos, ni nada. En los bebés al pecho, en este caso ellos tienen la succión no nutritiva de la madre. Pero hay veces que si los bebés, soy muy pesada con la forma de nacer, pero si los bebés han tenido un parto muy traumático, esta necesidad de succión es muy elevada. Y hay veces que los pezones te los laceran de forma que ya no puedes más. Pues hay que meterles un chupete de vez en cuando. Lo ideal es cuando esté la lactancia establecida. Y lo ideal es quitarlo al año de vida o antes, ¿vale? Esto nos daría para horas, pero hay que individualizarlo. Entonces, los chupetes, para que se quede,
lo más plano posible, de silicona, y no aumentar el tamaño, ni en el chupete ni en el biberón. Haremos una segunda parte para momento quitar chupete. Bego, sé que eres una persona muy inquieta y eso me encanta, es algo que admiro mucho en ti. Andas siempre metida en un montón de proyectos. ¿En qué andas ahora? Cuéntanos. En mucho y en nada. A ver, estoy intentando encauzar mi tesis, Muy bien. que la doctora Catala está de mí ya un poco diciéndome, venga, Bego, arranca. Y bueno, como siempre seguimos formándonos en la odontología del bebé, en los frenillos. Ahora me gustaría también formarme en la rehabilitación de la respiración. Es decir, porque muchas veces hacemos el corte del frenillo, rehabilitan funcionalmente, pero siguen teniendo problemas respiratorios. Entonces hay ahora una vertiente en rehabilitar neuromuscularmente y en la forma de respirar. Y bueno, más o menos me voy a meter en ese camino, la verdad. Bien. Y también en la ortopedia en bebés, porque hay muchas veces que se esperan a que hayan problemas ya esqueléticos cuando en los 3 años puedes moldear perfectamente y no es necesario esperarse tanto. Pues me voy a pegar mucho a tu bata, como aquel que dice, para aprender contigo. ¿Y quién ha sido tu referente, Bego? ¿Quién te ha guiado tanto en este camino? Para llegar a la odontología de los bebés, mis hijas. Tal cual. Tus mejores maestras. Mis mejores maestras y la experiencia en el extranjero. Me doy cuenta cada día que no sé nada y que cada día sé menos y que cuanto más aprendes, menos sabes. Un referente por el cual yo me pegaría rueda e iría hasta el fin del mundo con él es el Dr. Pin. El Dr. Pin ha sido mi pediatra, el pediatra de mis hijas y el que me ha acompañado en mis locuras odontológicas, que siempre ha creído en mis proyectos y me ha acompañado siempre de la mano, de forma altruista y sin nada a cambio. Y la verdad que una de las personas que siempre me ha acompañado y que siempre me inspira es él, no solo como pediatra, sino como persona, porque es un ejemplo a seguir. Y luego la suerte que tengo de rodearme de grandes profesionales que siempre acaban viniendo a mí o yo voy acabando llegando a ellos y que me enseñan un montón. Y bueno, es que tendría una lista muy larga, pero bueno, yo me quedaría con esto. Hiciste con él algo de sueño también, ¿no? Sí, me intento meter en una investigación de sueño, pero no me da la vida, pero bueno, lo retomaré. Sí, hice una especialización de sueño infantil. Vale. Y de hecho pasaba con el consulta y todo, pero bueno. Yo no sé cómo lo... Es que cuando he dicho que es que eres una heroína, yo no sé cómo lo haces. No, soy una inconsciente. No, hay que aprender mucho de tu actitud ante la vida. ¿Qué va? No creo. De verdad, Bego, otra vez. Hoy muchísimas gracias. Creo que ha quedado un capítulo súper nutritivo. Creo que muchas mamás se van a quedar tranquilas al escucharte y si a alguna le apetece pedir consulta con Bego, que a mí me escriba, que yo le haré llegar como donde la pueden encontrar. Un placer. Y nada, yo siempre digo lo mismo. Yo no es que sea experta en nada, sino que cada día intento mejorar como persona, como profesional y acompañaros de la mejor forma que pueda. Una vez más, gracias, Bego. Espero hacer, siempre lo digo con los invitados, pero es que se me quedan tantas cosas por querer contar a nuestros pacientes conscientes, pero van a salir yo creo con muchas dudas, que por cierto animo, si alguna mamá, papá, familia tiene dudas, que por favor nos las dejen en los comentarios del podcast y así haremos un guión para una segunda parte, ¿te parece? O tercera o cuarta. A lo mejor tardamos un año y medio en volver a pescarla, pero bueno. No. Perseveraré. Seguro. Doy fe. Gracias, Bego. Es un placer oírte. Un placer, bonita.